En la vida hay diferentes caminos a escoger, diferentes caminos por recorrer, diferentes caminos por descubrir. Tal vez te encuentras en una intersección de varios de ellos y debes decidir cuál seguir, pero debes saber que solo uno es el camino que te llevará a cumplir tu propósito en la vida. Encuéntralo a través de la Biblia en Camino Nuevo. Tengo aquí en esta mañana una mesa en la que tengo unos vasos y debajo de ellos tengo una pelotita roja. Este juego de adivina la bolita es muy tradicional, muy clásico, y vamos a ver qué tan buenos son para identificar. Y vamos a ver qué tan bueno soy yo para hacer este juego. Vamos a ver, vamos a revolver. Muy bien. Vamos a ver, levanten la mano con su mano, me van a decir quiénes votan por cuál vaso. Los que votan por este vaso, levanten su mano. Ok, muy bien, los que votaron, muy bien. Le atinaron a la primera los que votaron por este vaso. Los otros pues no pudieron adivinar. Vamos a hacer nuevamente el juego. Ok, muy bien. Nuevamente vamos a pedir que levanten su mano. Los que votan por este vaso, levanten su mano. Ok, nadie vota por este vaso. Ok, muy bien. Ok, no había nada. Los que piensan que debajo de este vaso está la bolita, ¿quiénes piensan? Ok, ¿hay alguien que piensa ahí? Ok, no, creo que no. Y pues los demás ya no tiene caso porque pues... Ok, muy bien. Ahora vamos a hacer un poco más difícil. Vamos a poner 6 vasos ahora aquí. Y vamos a hacer aquí el juego de revolver los juegos. Vamos a ver qué tan buenos son para adivinar. Vamos a ver qué tan buenos son para adivinar. Ok, aquí tenemos 6 vasos, la fila de enfrente, la fila posterior. Ok, vamos a hacer una votación. Los que levanten su mano por este primer vaso de la fila enfrente. Ok, ¿nadie? Ok, muy bien. Los que piensen que está en este, levanten su mano. Ok, ¿no? Ok, muy bien. Los que piensan que está en este, levanten su mano. Ok, ¿nadie? Ok, muy bien, creo que son los observadores. Los que piensan que está en este, levanten su mano. Ok, ¿hay alguien que piensa que está en este? Ok, creo que no estuvo en este. Ok, muy bien. Ahora, antes de levantar, levanten su mano los que piensan que está en este vaso. Ok, alguien, y levanten su mano los que piensan que está en este vaso. Ok, muy bien. Los que votaron por este, ¡tarán! Y los que votaron por este, ok, muy bien. Un fuerte aplauso para todos ustedes porque son muy observadores. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros en esta mañana? A veces parece que la vida es así. Tenemos que estar tratando de atinar a la mejor decisión. Tenemos que atinar al mejor camino que debemos seguir. Estamos preguntándonos en estos tiempos en donde hay incertidumbre, hay inseguridad sobre las circunstancias en las que estamos viviendo, y nos decimos, ¿cuál será el camino? ¿Será este? ¿Será este? Y si nos va bien, atinaremos a la decisión correcta o al camino correcto que debemos tomar. Parece un juego de azar, parece un juego en el que tenemos que atinar a la mejor decisión o al mejor camino en todos los ámbitos de la vida. ¿Cuál será el mejor camino que debo seguir sobre mi situación de salud, sobre mi situación familiar, sobre mi situación financiera? Y a veces pareciera que las opciones nos las mueven de un día para otro. Estamos tratando de ver de acuerdo al entorno qué es lo que me depara el futuro, qué es lo que me depara el día de mañana, qué es lo que puedo hacer. Decisiones importantes y trascendentes en la vida sobre dónde seguiré trabajando, sobre ¿estará mi familia a salvo? ¿Estará segura? ¿Qué debo hacer para mantenerla segura? ¿Estaré en la mejor decisión sobre la persona con la que me voy a casar? ¿Estaré siguiendo el mejor camino sobre el negocio que voy a emprender? ¿Estaré siguiendo el mejor camino sobre los estudios que debo llevar a cabo?
¿Cuál es la mejor de las opciones? Vemos aquí, vemos allá, tratamos de guiarnos por lo que las noticias nos dicen, tratamos de guiarnos por lo que en las redes sociales se opina, tratamos de guiarnos por lo que en este ambiente tenemos. ¿Qué es lo que debemos hacer para tomar una buena decisión? ¿Qué es lo que debemos hacer para tomar o seguir el mejor camino? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos en esta mañana tener en cuenta que hay elementos que nos ayudarán a tomar la mejor de las decisiones. Y la mejor decisión o el mejor camino a seguir lo podemos tomar en base a lo mejor que podemos encontrar. Debemos comenzar tomando decisiones correctas. Debemos comenzar tomando la mejor decisión. Y sabes, en esta mañana, de forma práctica, de forma sencilla, podemos juntos, ustedes y yo, encontrar que a través de la Biblia podemos hallar el mejor camino a seguir, que es Jesús. A través de la Biblia podemos hallar el mejor camino a seguir, que es Jesús. Y vamos a hablar en esta mañana de 3 cosas que podemos hacer para encontrar que a través de la Biblia el mejor camino a seguir es Jesús. Y para ello quiero invitar para que tomes una Biblia y la abras en el Nuevo Testamento, en el capítulo número 14 del Evangelio de Juan. En el capítulo número 14 del Evangelio de Juan. Y vamos a ver allí del verso 5 en adelante. Del verso 5 en adelante. Vamos a ver qué dice de la siguiente forma. Juan 14, 5 en adelante, que dice: le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Repito, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús está reunido con sus discípulos la noche anterior a la crucifixión. Cenó con ellos, compartió un momento con ellos, fraternizó con ellos, ahondó en algunos temas importantes que debía hacerles saber. Entre ellos, este tema que encontramos que Jesús dijo claramente: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo primero que podemos hacer de una forma sencilla y práctica para que a través de la Biblia encontremos que el mejor camino a seguir es Jesús, es conocer. Vamos a hablar de 3 pasos: conocer, creer y de obedecer. Conocer, creer y obedecer. Son 3 cosas muy sencillas que podemos hacer para encontrar a través de la Biblia que el mejor camino a seguir es Jesús. Debemos primero conocer la Biblia. Debemos conocer la Biblia para a través de ella encontrar que Jesús es el mejor camino a seguir. Es a través de la Biblia que sabemos, como hemos leído, que Jesús es el camino que nos lleva a Dios. Es el camino porque es el estilo de vida, es la forma de vivir que nos lleva a Dios. Es la verdad porque es la verdad que necesitábamos conocer para llegar a Dios. Es vida porque es quien nos imparte vida espiritual para poder ir por el camino que nos lleva a Dios. Jesús está diciendo aquí en este pasaje: nadie viene al Padre si no es por mí. Es interesante señalar que Jesús no está dando diferentes opciones o alternativas
para llegar al Padre Celestial. Hay una creencia popular que dice que todos los caminos nos llevan a Dios, todas las religiones nos llevan a Dios, todas las opciones nos llegan a Dios. Sin embargo, Jesús fue muy enfático y Él dijo que nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no instituyó religiones o denominaciones o movimientos religiosos. Jesús vino para enseñarnos que a través de una relación con Él es que podemos llegar a Dios, llegar al Padre Celestial. Es solamente una relación de obediencia con Dios a través de Jesucristo, la única forma, el único camino que nos llevará a la vida eterna. Jesús está hablando aquí de su Padre Celestial. En la Biblia encontramos y conocemos, a través de ella sabemos que Jesús es Dios junto con el Padre y junto con el Espíritu Santo, y que se diferencian uno del otro en tres formas: el Padre Celestial, el Hijo y el Espíritu Santo. Veamos y mencionemos algunos pasajes en los que podemos conocer más acerca de Jesús y saber por qué Él es el camino que debemos elegir, el camino que debemos seguir, la decisión que debemos tomar, de la cual derivarán otros caminos que nos llevarán al sitio donde Dios quiere llevarnos, que es junto a Él. ¿Algunas veces has pensado que, mirando al pasado, si hubieras tú tomado una decisión diferente, hubieras llegado a un lugar diferente en la vida? ¿Alguna vez has reflexionado que si tú hubieras escogido un camino diferente, no estarías quizá hoy en la situación en la que te encuentras, tal vez para bien o para mal? Hoy, a lo largo de los años en los que vivimos, sean muchos, sean pocos, nos damos cuenta que las decisiones que tomemos hoy o los caminos que escojamos hoy nos llevarán a una ruta en la vida, o nos llevarán a otro lugar o a otra situación en la vida. Son caminos que poco a poco se van abriendo y que nos van llevando a lugares y situaciones distintas, y no siempre, o quizá la mayoría de las veces, será posible que regresemos para retomar el camino. Pero hoy hay una buena noticia. Sea el lugar en el que tú te encuentres, hoy existe la posibilidad de tomar el camino correcto en la vida. Hoy tienes esa posibilidad, hoy tienes esa alternativa de tomar el camino correcto en la vida y de salir de la situación en la que te encuentras, o de ir en la dirección en la que Dios tiene para ti. Y es a través de conocer la Biblia que podemos encontrar a Jesús como el verdadero camino que debemos seguir. En Lucas 3:22, mencionando varios pasajes, se nos dice lo siguiente: y descendió el Espíritu Santo sobre él, hablando de Jesús, en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En este pasaje vemos cómo Dios desde los cielos hace audible su voz a toda la audiencia que estaba allí cuando Jesús estaba bautizando en el río Jordán. Y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo descendió sobre él. Vemos la participación de Dios en sus tres personas. Tal vez algo que no alcanzamos a comprender, pero no te desanimes, vamos poco a poco. Debemos comenzar conociendo la Biblia, y la Biblia nos habla de Dios, nos habla de que Jesús es el Hijo de Dios, y es Dios junto con el Padre, y es Dios junto con el Espíritu Santo. En Marcos 1:1 encontramos lo siguiente: el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. La Biblia asevera que Jesús es Hijo de Dios. En la Biblia también encontramos que Jesús es uno con Dios, es uno con el Padre, es uno con el Espíritu Santo. Juan 17:22 dice: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno.
Jesús es uno con el Padre, Jesús es uno con el Espíritu Santo. Jesús es igual a Dios, es Dios, eso lo asevera también la Biblia, por eso es importante conocerla. En la carta a los Filipenses, el capítulo 2, el verso 6, se nos dice lo siguiente: el cual, hablando de Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. Jesús, siendo Dios, teniendo toda la potestad, autoridad como creador junto con el Padre, con el Espíritu Santo, decidió un día hacer a un lado toda su gloria, renunciando a ella para venir a ser parte de la humanidad, naciendo, llegando a este mundo como todos los seres humanos, naciendo a través de una mujer tomando la forma humana, gestado por el Espíritu Santo sin intervención y participación de ninguna célula humana. En la Biblia se nos habla de Jesús. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús respalda que en las Escrituras, en la Biblia, se da testimonio de quién es Él. Por eso es importante este primer paso que debemos dar, esta primera acción que podemos llevar a cabo, que es conocer la Biblia, porque a través de ella encontraremos el camino que debemos seguir, la decisión que debemos tomar, para que de allí derivemos en las decisiones que traerán a nuestra vida sentido, dirección y propósito sin estar extraviados. La Biblia comenzó a escribirse 1400 años antes del nacimiento de Jesús aproximadamente, y terminó de escribirse 100 años después de que Jesús nació aproximadamente, es decir, se escribió en un periodo de 1500 años por diferentes escritores en distintos lugares, en distintos idiomas, y llega hoy hasta nuestras manos como un documento armado, como un documento terminado, que es la Biblia, que es el libro más vendido y más difundido en la historia de la humanidad. ¿Qué tiene de especial este libro? ¿Qué tiene de maravilloso este libro? Tiene que es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es el mensaje que Dios le dejó a la humanidad. En ella se encuentran profecías acerca de Jesús cientos de años antes de que Él naciera en este mundo. Por ejemplo, se dice que el lugar en el que nació fue Belén. En Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Cientos de años antes de que Jesús naciera, se dijo en dónde habría de nacer, en un pequeño poblado en Israel llamado Belén. Se nos dice también cientos de años antes que nacería de una virgen. En Isaías 7:14 se dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cientos de años antes encontramos que se habló de dónde habría de nacer Jesús y de que habría de nacer de una virgen. También cientos de años antes el profeta Isaías escribió que sería crucificado. Isaías 53:5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Estamos hablando de conocer la palabra de Dios, y estamos hablando de la importancia y de la trascendencia
que ella tiene para nuestras vidas, para que podamos tomar decisiones correctas, para que podamos escoger el camino correcto en la vida de acuerdo al plan y propósito de Dios para tu vida. Esto es bien importante. Es el mensaje de Dios para la humanidad. Lucas 11:28 dice, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Eres bienaventurado. Eres una persona plena, 3 veces feliz, sumamente feliz cuando tú te dispones a oír, a aprender, a conocer la palabra de Dios. Aquí encontrarás los principios, las bases, las enseñanzas que necesitas para tomar decisiones en la vida, para tomar el camino correcto que es Jesús. Hoy que estés escuchando este mensaje no es casualidad. Probablemente te has estado preguntando, ¿qué debo hacer en este tiempo? Y como decíamos al principio, parece un juego en el que debemos atinar a la mejor decisión, pero hoy yo quiero decirte, no juegues ese juego. No tienes por qué jugar ese juego de atinarle a la decisión o al camino que debes seguir. Hoy puedes encontrar dirección para tu vida, sentido para tu vida, propósito para tu vida a través de la palabra de Dios. Dios usó a personas para que escribieran este libro y dejaran registrada su palabra, su mensaje. En la segunda carta de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía, refiriéndose a la palabra de Dios, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios influyó en la vida de diversos escritores para que a lo largo de 1500 años registraran en este documento, en la Biblia, en la palabra de Dios, su voluntad, lo que debíamos nosotros saber. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Conociendo la Biblia encontraremos el verdadero camino a seguir, que es Jesús. Jesús habló de lo que habría de suceder en este tiempo. Jesús habló de lo que habría de suceder en este tiempo. Y quiero ir a Mateo, el capítulo 24. A Mateo, el capítulo 24, en donde quiero leer algunas de las cosas que hoy están sucediendo y que Jesús dijo que iban a suceder hace casi 2000 años. En Mateo 24 encontramos algunos fragmentos anticipando lo que habría de ocurrir. Dice este pasaje desde el verso 3, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin del mundo. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Jesús dijo lo que iba a suceder: guerras, hambres, pestes, terremotos. En este tiempo, como nunca antes en la historia de la humanidad, estamos viviendo situaciones que no imaginábamos que serían posibles que ocurrieran. La pandemia en la que el mundo está inmersa, los millones de personas, o grupos de personas que han muerto en este tiempo. Actividad sísmica sorprendente. En Japón hace algunas semanas hubo un sismo muy fuerte. En Guatemala hay 2 volcanes
con importante actividad sísmica. Esto no tiene el propósito de asustar a nadie, sino de que veamos que si alguien sabe el camino que debemos seguir, es Dios. Y es a través de Jesús que podamos encontrar el camino para cruzar a través de estas circunstancias o de estas situaciones que estamos viviendo. Por eso yo quiero invitarte, si buscas respuestas, si buscas cómo tomar decisiones, si quieres saber qué camino seguir en la vida, conoce lo que está en la Biblia. Abre tu Biblia, consigue una, léela, vuélvela a leer, en ella vas a encontrar respuestas. Esa es la razón de esta plática en esta mañana, tomando a la Biblia como base, la palabra de Dios. Conocer la Biblia nos llevará a encontrar que el verdadero camino a seguir es Jesús. Segundo, creer. Creer en Jesús por medio de la palabra de Dios. Creer en Jesús por medio de la palabra de Dios. Tomar el mejor camino en la vida es un asunto de fe. Creer es tener fe. La ciencia en cierta medida también es un asunto de fe. Esta semana llegó a Marte una sonda enviada por Estados Unidos a Marte, en la que amartizó, es el término que le dan los especialistas, amartizó. Un día esta aventura comenzó con alguien que creyó que podía llegar un vehículo a Marte. Y otras naciones han enviado también sondas a Marte. China, Emiratos Árabes. Alguien creyó. Tuvo en cierta medida fe de que eso podía suceder. Alguien creyó que podía desarrollarse una vacuna contra el COVID-19. Alguien tuvo fe en cierta medida para desarrollar o creer que habría una vacuna. Aceptar hechos históricos como reales también requiere una cierta medida de fe. Por ejemplo, la independencia de México. ¿Cómo sucedió? La noche del 15 de septiembre en Dolores Hidalgo, el cura Miguel Hidalgo se levantó para proclamar independencia e iniciar la lucha por la independencia. Es lo que está escrito en los libros de historia de México, es lo que se enseña a los niños. Tú y yo no estuvimos allí, ¿o sí? ¿Alguien estuvo esa noche? No. Necesitamos tener fe en cierta medida para creer que eso así fue. Y es lo que celebramos en México. La lucha por la independencia que comenzó el 15 de septiembre de 1810. Es importante entender que se requiere fe para distintos aspectos de la vida. Pero qué mejor que tener una fe que nos dé esperanza. Una fe que nos dé una esperanza real. La segunda parte de Romanos 6:23 dice: mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto nos da esperanza. Creer en Jesús nos da esperanza. Creer en Jesús es algo en lo que podemos poner nuestra fe al 100%. Es una esperanza de ayuda para la vida diaria. Mateo 6:31 dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es importante que pongamos fe en aquello que nos da esperanza. ¿Y quién nos puede dar esperanza? Dios nos puede dar verdadera esperanza si ponemos nuestra fe en Jesús.
¿En qué confías en este tiempo? ¿En qué está puesta tu confianza? Hoy, ¿qué hay que pueda ser completamente seguro? La salud está en riesgo. La economía está viéndose afectada. Los trabajos se están viendo afectados. Cosas que no imaginábamos. El clima está afectando la distribución de gas al país y está afectando para que pueda haber luz eléctrica y energía eléctrica y luz que ilumine y que haga funcionar las cosas. Estamos viendo cosas en las que antes se confiaba plenamente y estamos viendo que no son cosas en las que podamos confiar al 100%. Reconocemos los esfuerzos que se hacen por parte de las autoridades, pero hoy es importante que pongamos nuestra confianza en Jesús, que es aquel que nos puede dar verdadera esperanza. Esperanza en la que podemos encontrar respuestas y soluciones a nuestras oraciones y a nuestras plegarias. Juan 14:13 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En Jesús y a través de Jesús podemos encontrar respuesta a nuestras oraciones. Conoce la palabra de Dios y a través de ella conoce a Jesús. Cree en Jesús y cree en su palabra. Y vamos por la tercera de las tres cosas que estamos hoy hablando: conocer, creer, y la tercera dijimos es obedecer. Obedece a Dios a través de Jesús por medio de su palabra. Obedece a Dios a través de Jesús por medio de su palabra. Seguir el mejor camino, tomar la mejor decisión, es establecer una relación de largo plazo. Una relación de largo plazo con Dios a través de Jesús. El camino al que somos llamados es a tener una relación de obediencia con Dios a través de Jesús. La obediencia a Dios es la clave. Josué 1:8 en el Antiguo Testamento dice lo siguiente: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Respuestas para la vida diaria, soluciones para la vida diaria, ayuda para la vida diaria está aquí, en la palabra de Dios. Pero siempre y cuando hagamos caso de ella, siempre y cuando atendamos a lo que ella dice, siempre y cuando obedezcamos lo que en ella está escrito, en ella conoceremos de Jesús y cómo es que Él es el camino que podemos y que debemos seguir. La obediencia a Dios es la clave. La obediencia a Dios nos hace amigos de Dios. Juan 15:14 en el Nuevo Testamento dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Una instrucción clara y sencilla. Podemos ser amigos de Dios si somos obedientes a Dios a través de Jesús. ¿Cómo podemos ser obedientes a Dios a través de Jesús? Porque en su palabra encontramos lo que Jesús enseñó, de lo que Jesús habló y qué es lo que debemos atender y lo que debemos obedecer. La obediencia a Dios es la clave. La obediencia a Dios nos garantiza la vida eterna. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto es importante. Les decía hace un momento, no todos los caminos nos llevan a Dios, solamente una relación de obediencia con Dios a través de Jesús. Y aquí se resalta: ¿quién entrará en el reino de los cielos? Solamente aquellos que hacen la voluntad del Padre Celestial. ¿Y dónde o cómo saber cuál es la voluntad del Padre Celestial? Está aquí. Está aquí
Esta es su palabra, esta es su voluntad, la Biblia es su palabra, la Biblia es su voluntad. Muchos hablan de Dios, pero solo los que obedecen a Dios entrarán en la vida eterna. En esta mañana hemos aprendido de ciertas acciones clave que debemos llevar a cabo. Conocer, creer y obedecer. Conocer la palabra de Dios, obedecer a Dios a través de Jesucristo y creer en Jesús como el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. Es el mensaje central que Dios tiene para nosotros, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Su amor, el amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros es maravilloso, es infinito y no escatimó nada para mostrarnos su amor. Él envió a su Hijo, a Jesús, para salvarnos de la condenación eterna. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos, están separados de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. El resultado final de seguir en el camino en que las personas van sin tomar en cuenta a Dios es sufrimiento, es tragedia aún más. Sin embargo, Dios nos tiende la mano a través de Jesús y dice: ven conmigo, sígueme. La segunda parte que ya había dicho de Romanos 6:23 dice: mas la dádiva o regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es la mejor opción. Al final hay un lugar preparado para cada uno de los que han decidido creer, obedecer y conocer. Los que han decidido conocer a Dios, conocer a su palabra, conocer a Jesús, creer en la palabra de Dios, creer en Jesús, obedecer a Jesús, obedecer a su palabra, nos garantiza un destino final más allá. La vida en este mundo será solamente temporal. Somos peregrinos en este mundo. Hay quienes apuestan a que después de este mundo no hay nada, la gente deja de existir. Pon tu fe en aquello que te da esperanza. Más allá de esta vida, hay un lugar que Dios le promete a todos aquellos que han decidido aceptar a Jesús como su Señor y Salvador y tener una relación de obediencia con Él. Por la fe en Jesús puedes tener vida eterna a través de una relación de obediencia con Él. Conoce, cree, obedece. Conocer, creer, obedecer. Quiero invitarte en esta mañana para que tú puedas tomar esa decisión. Conocer, creer y obedecer. Para quien esto es nuevo, para quien nunca había antes escuchado un mensaje de la palabra de Dios, hoy es un buen día para comenzar a conocer a Dios a través de su palabra, a través de Jesús, para creer en Jesús como tu Señor y Salvador, como el Hijo de Dios, y para obedecerlo por el resto de tu vida. Y Él te llevará a salvo a través de las circunstancias. No te ofrece una vida libre de problemas, ni una vida libre de dificultades. Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiemos, Él sabe cuál es el camino para que salgamos de esta situación, para que crucemos a través de esta situación y para que lleguemos al otro lado, y para que creyendo en Él, al final de nuestra vida podamos tener la seguridad de la vida eterna, un lugar en donde no habrá más llanto, más dolor y más enfermedad. Cierra tus ojos un momento. Quiero guiarte en una oración para que sea de tu boca diciéndole a Dios lo siguiente: Dios,
Yo creo que Jesús es el camino que me lleva a ti. Yo decido creer en Él como el Hijo de Dios, como mi Señor y mi Salvador. Lo recibo en mi corazón por la fe. Creo en su palabra y me comprometo a obedecerla. Perdona mis pecados, me arrepiento de ellos. Haz de mí tu Hijo y un día, Señor, estaré contigo por la eternidad. Amén. Mantén tus ojos cerrados, quiero orar yo por ti. Dios, mira a cada persona que en esta mañana ha escuchado este mensaje. Yo te pido que tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, grabes estas palabras en sus corazones, que ellos puedan saber cuál es el camino y la verdad y la vida que los llevará, Señor, a través de las circunstancias que estamos viviendo. Yo te pido que en la vida de cada persona que en esta mañana ha escuchado este mensaje, seas tú de una forma real en sus vidas, que ellos puedan ver y experimentar que tú estás, Señor, allí con ellos, que tú, Señor, les has escuchado en esta oración que han hecho y que tú les vas a respaldar y que ellos van a experimentar más de ti y van a ver soluciones que antes no creían posibles, van a ver tu provisión, tu asistencia, tu respaldo en sus vidas. Yo los bendigo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.